Acérquese por favor en Lucas capítulo 9. Hoy nos corresponde este capítulo y vamos a estudiarlo del versículo 1 al versículo 17. Lucas capítulo 9, del versículo 1 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y tomándolos con él se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: haga que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Señor, una vez más, queremos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Tú nos santifiques y podamos hoy aprender, crecer, contemplar a Jesús y ver, oh Dios, cómo su evangelio, su glorioso evangelio, nos transforma. En tu nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, nosotros hoy, y esta sé que es una idea un poco larga, pero quizá este puede ser un resumen de este sermón. Y es: nosotros hoy tenemos la misión de predicar el evangelio con fidelidad, apegados al mensaje que nuestro Señor envió, buscando oportunidades para servir a nuestra comunidad de formas tangibles, mientras esperamos y confiamos en que el Señor salve de acuerdo a su voluntad, sane de acuerdo a su voluntad y nos sustente hasta el último de nuestros días de acuerdo a su voluntad. Su poder y su autoridad, nuestro poder, nuestra autoridad, es derivada del poder y de la autoridad de Cristo. Por eso he titulado esta predicación: nuestra misión, predicar, servir y confiar. Y para ello tenemos que recordar en primer lugar cuál es el propósito de la misión. ¿Cuál es el propósito de la misión? Capítulo 9, verso 1 y 2. Jesús reúne a los 12 discípulos y les da poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a 2 cosas: proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Hermanos, el capítulo 9 de Lucas es una especie de bisagra dentro del Evangelio de Lucas. Hasta el capítulo 8 vemos que el protagonista de casi todas las cosas que nos relata el autor tienen que ver con Jesús.
Jesús sanando, Jesús predicando, Jesús liberando, Jesús, ¿verdad?, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. Pero a partir del capítulo 9 usted va a ver que Jesús empieza ya a dirigirse de una manera más intencional hacia los discípulos. Y específicamente en este capítulo 9, en estos versículos, nosotros vemos un ejercicio, una especie de entrenamiento intensivo de cuál es la misión que ellos no solamente debían realizar en ese momento, sino la misión que ellos iban a realizar una vez Jesús resucitara, ascendiera y les prometiera que venía por segunda vez. Jesús les dice, los reúne después de haber resucitado a la hija de Lázaro, los reúne y les dice, ustedes deben hacer dos cosas: predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y esto lo van a hacer porque yo les voy a dar autoridad y poder para hacerlo. Y lo primero que ellos deben hacer es proclamar el reino de los cielos. Y esta proclamación, hermanos, hace referencia a un anuncio formal, fiel y público de una importante verdad por parte de un heraldo. En épocas pasadas, cuando un rey, lo he dicho en otras ocasiones, cuando una nación conquistaba a otra, iba un heraldo, una persona a caballo, con un cartel pegándolo en postes, en puertas, en lugares importantes, pregonando y anunciando la nueva realidad para esa ciudad, sea que había sido liberada o sea que había sido conquistada por otro rey. Las personas que escuchaban ese mensaje no tenían que hacer nada para cambiar la realidad, porque esa realidad ya había sido cambiada por otro. Solo se le estaba anunciando algo que ellos tenían que aceptar o rechazar. La proclamación del Evangelio tiene que ver con la obra de Dios en Cristo, y esa obra es anunciada y nosotros no participamos en nada de lo que esa realidad ha cambiado en nosotros. Lo único que nosotros hacemos es responder aceptando o rechazando esa nueva realidad en Cristo. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad de que Cristo murió y fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra salvación. Los discípulos entonces han estado viendo a Jesús todas estas cosas que el Señor les está pidiendo a ellos. Así es que para ellos no es nada nuevo. En el capítulo 4, verso 44, dice el texto, predicaba en las sinagogas de los judíos. En el versículo 31 de Lucas 4 dice, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. En el capítulo 5, verso 3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separaran un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y en 6:6 de Lucas dice, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Jesús es el hábito que él tiene hasta ahora. Él está enseñando. Este es probablemente su segundo año de ministerio. Los teólogos le llaman el año de la popularidad. Su fama se está extendiendo por todo Israel. Así es que Jesús les está diciendo a los discípulos que hagan algo que él ya ha venido haciendo y que los discípulos, por referencia, por ejemplo, han estado aprendiendo acerca de Jesús. Pero este mensaje del reino, hermanos, debía estar acompañado de acciones concretas que dieran evidencia de que ellos eran enviados por Cristo y que el reino de los cielos realmente se había acercado. Y esta forma práctica de hacerlo era a través de las sanidades, los prodigios y las liberaciones demoníacas. Y esa es la segunda parte del propósito que Jesús les da a los discípulos. Los envió a proclamar el reino de Dios, pero en segundo lugar también los envió a sanar a los enfermos. Dice un autor, abro comillas, esos milagros reflejan la preocupación compasiva de Dios por los necesitados y los afligidos. Salmo capítulo 9, versículo 18, dice lo siguiente, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Isaías 41, 17 menciona, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. De manera que el Señor, a través de estas sanidades, está demostrando
que por naturaleza Él es no solo un salvador y liberador, sino alguien que se preocupa de las necesidades y sufrimientos, aun si pertenecen al ámbito físico y temporal de la vida de las personas. Nuestras enfermedades son temporales, no en el sentido de la duración que tienen sobre nuestros cuerpos, sino cuando nosotros las comparamos con la eternidad. Pertenecen a esta época. Cuando estemos con el Señor ya no habrá sanidad, enfermos, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Pero mientras estamos aquí sufrimos. Muchas personas sufren de muchas situaciones, no solamente enfermedades, sino consecuencias dolorosas a base de cataclismos, desastres naturales, pobreza, desigualdades, violencia. Y el Evangelio del Reino de los Cielos, cuando es proclamado, dice el Señor que debe estar acompañado de acciones concretas que puedan mostrar que el reino de Dios se ha acercado y que muestran evidentemente el carácter compasivo, misericordioso y bondadoso de nuestro Señor. Esta, mis amados, es una preocupación genuina que contrastaba radicalmente con lo que hacían los falsos maestros en aquella época, específicamente los saduceos y los fariseos. Estas personas no tenían ningún tipo de compasión, ningún tipo de interés en las necesidades de las personas. Por ejemplo, en el versículo que acabamos de leer ahorita, que Jesús está en la sinagoga predicando y había un hombre con una mano seca, en vez de los fariseos estar gozosos de que Jesús podría sanarlo, mire lo que dice el versículo 7. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. En otras palabras, para estos hipócritas era más importante su día de reposo que una persona que tenía la mano seca fuese sanada. Y nosotros hoy vemos que hay muchos maestros, no sé si verdaderos, pero que su mayor interés está en sus réditos sociales, políticos y económicos antes que en el bienestar de las personas. El ejemplo más típico de eso lo vemos en nuestro sistema político. Todo lo que se transa a nivel de gobierno, bueno, no todo, pero sí mucho de lo que se transa está marcado, atravesado por el CBY. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo va mi carretera? ¿Cómo va mi finca? ¿Cómo van mis puestos? ¿Cuál es mi interés? Las personas en La Guajira pueden tener mucha sed, se pueden estar muriendo de hambre, no tienen acueducto, pero venga, esos carrotanques, ¿cómo voy yo ahí? Y si desfalcamos a la gente en 100,000 millones de pesos, pues no importa. Si se mueren, no importa. Pero lo mismo pasa en muchos círculos religiosos. El dinero permea la misión que nos ha dado el Señor. Eso no elimina el hecho de que nosotros tenemos esa misión todavía. Es que, hermanos, en términos aplicativos, la misión principal, la misión primaria de los discípulos y la nuestra es la predicación del Evangelio del Reino. Y para quienes estamos en la tarea de predicar constantemente, sobre todo en este púlpito o en cualquier púlpito, podemos vernos envueltos en la lucha o en la tentación de predicar o enseñar para ser escuchados con agrado. La predicación en muchas iglesias hoy es una predicación antropocéntrica. Esta palabra compuesta, antropos, hombre, y céntrica, que es centrada, es decir, es una predicación, una enseñanza centrada en el hombre. Alguien dijo, abro comillas, es un estilo donde el mensaje gira más alrededor de las necesidades, emociones y deseos humanos que alrededor de la persona y la obra de Dios. Se presenta a Dios como un facilitador del bienestar y la Biblia se usa como respaldo secundario para ideas psicológicas o motivacionales. El énfasis está en cómo te sientes y cómo mejorar tu vida, en lugar de quién es Dios, qué ha dicho y cómo responde el hombre en obediencia y fe. Y esto produce mensajes más inspiradores que bíblicos, más orientados al ánimo momentáneo que a la transformación profunda del corazón por el poder de la palabra. Jesús le dice a sus discípulos, prediquen, proclamen el reino de los cielos.
No les mandó a decirles cómo tener una mejor vida hoy. Ciertamente la palabra nos da sabiduría para vivir, valga la redundancia, sabiamente en este mundo. La Biblia nos da muchos principios de administración financiera, matrimoniales, para el trabajo, para las relaciones sociales. Incluso nos da principios éticos para saber actuar en nuestra sociedad, en cómo influir en la política. Pero el centro del mensaje del reino de los cielos no es ese. Esas son resultados o efectos colaterales que produce el Evangelio en la vida del creyente. El centro es el Evangelio. ¿Y por qué viene esta tentación? Porque este estilo de predicación atrae multitudes, llena estadios, mueve masas, es políticamente correcta y sobre todo, si hay más personas, habrá más dinero, más diezmos, más ofrendas. Y entre más dinero, pues mayores lujos y comodidades. Mis hermanos, en esta generación en la que estamos debemos recordar que nuestra misión es proclamar el Evangelio con fidelidad de parte y delante de Dios, no buscando el agrado de los hombres. Y aquí quiero ser directo. Quizá pueden haber personas que nos visitan o vienen por primera vez o están en busca de una iglesia. Y cuando buscan una iglesia, la pregunta que se hacen al buscar una iglesia no es, ¿aquí se proclama el Evangelio? Probablemente la pregunta es, estoy buscando una iglesia donde me sienta bien, donde me sienta cómodo. Y mis hermanos, la iglesia no es para sentirnos cómodos. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Él redimió con su sangre para conocer a Dios y gozar de Él para siempre, para amarle, para servirle. Si buscamos perfección en una iglesia, tampoco la vamos a encontrar, porque aquí estamos personas pecadoras que han sido redimidas solamente por gracia. Y esa fidelidad, hermanos, que nos pide el Señor de nosotros es hacia Él y hacia su verdad. Proclamar la palabra de verdad. Ahora bien, el hecho de que ese sea nuestro énfasis no significa entonces que nosotros descuidemos las acciones concretas que buscan el cuidado de nuestro prójimo. Y para ello tenemos que tener en primer lugar algo claro: los milagros no producen salvación. Alguien puede ser salvo y recibir un milagro físico, una sanidad, pero eso no implica que todo el que recibe un milagro recibe salvación. Y esa distinción tenemos que tenerla clara, porque a veces confundimos el hecho de que el Señor haya respondido una oración. Quizá otra persona intercedió por nosotros y el Señor tuvo misericordia y nos proveyó de una sanidad, de un milagro, de un empleo. Respondió en general una petición que le hicimos, y por el Señor haber respondido esa petición, nosotros inmediatamente concluimos que estamos en una relación especial y cercana con el Señor. Y eso no es cierto. Dios en su gracia común no solamente te puede sanar, te puede dar una vida extremadamente cómoda en este mundo. Te puede dar larga vida, 80, 90, 100 años, pero no por eso tú puedes llegar a la conclusión de que eres salvo. Y el ejemplo práctico que les puedo dar es cuando el Señor iba en el camino y sanó a 10 leprosos. Estaban ahí: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice: vayan ante el sacerdote y preséntense, porque la ley decía que si una persona tenía lepra, luego de ser limpiada debía ir al sacerdote para que el sacerdote verificara que efectivamente estaba limpio. En el camino los 10 leprosos fueron sanados. Pero solamente uno volvió donde Cristo y le dijo: Señor, gracias. Esa gratitud implicó un reconocimiento: tú eres el Señor y eres digno de alabanza, gratitud y adoración. Y Jesús entonces pregunta: ¿pero no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los demás? Tú puedes recibir un milagro, pero no necesariamente ser salvo. Y entonces ahí, ¿qué quisiéramos nosotros? ¿Recibir un milagro o recibir salvación?
Lo más lógico es que deseemos mejor ser salvos. Porque el Señor en otro momento dice en Mateo capítulo 5 en adelante que si nuestro ojo es ocasión de caer, si nuestras piernas, nuestras manos nos hacen caer, es mejor cortarlas y entrar al reino de los cielos ciegos, cojos o mancos. Al reino de los cielos no vamos a entrar así. Es una metáfora que utiliza Jesús para decir que en la vida probablemente habrán decisiones que tenemos que tomar que son tan radicales como si nosotros nos cortáramos un brazo. Y cuando comparamos un brazo, dice el Señor, con la entrada al reino de los cielos, es mejor la entrada al reino de los cielos que un brazo. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos pedirle al Señor algún milagro y debemos hacerlo con fe, creyendo que Él realmente puede hacerlo. Pero nuestra fe y confianza tiene que estar en el Señor por encima de nuestras circunstancias de sufrimiento y enfermedad. Y hablando de las personas, también tenemos que, cuando proclamamos el Evangelio, darles claridad en esa proclamación de que el Señor puede sanarles, pero el Señor está más interesado en sus corazones que en la vitalidad de su cuerpo. Sin embargo, Dios es soberano en la manera en que hace esas cosas. Nosotros hoy no tenemos el poder para decir cuándo se harán sanidades espectaculares, ni cómo se harán, ni dónde se harán. Por tanto, yo personalmente, basado en esto, dudo de que cuando alguien dice, esta es la noche de tu milagro, ven porque en esta campaña Dios hará cosas grandes. Dudo mucho de que eso sea verdad, porque es como si encasilláramos a Dios de que Dios va a hacer lo que nosotros le digamos, el día que nosotros decimos, a la hora que nosotros decimos. Y cosa curiosa, contrario a Jesús, que entra en un cuarto, hace salir a todos y solo se queda con los discípulos y los padres de la niña para hacer un milagro espectacular, estos falsos apóstoles y maestros siempre hacen eso, es delante de cámaras y ante miles de personas. Terminan dando gloria a Dios, pero realmente la gloria es para ellos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, oramos confiando en el poder del Señor, tal como lo hicieron los amigos de Daniel. Ellos dijeron, Dios puede salvarnos del horno, pero si no lo hace, sepa, oh rey, que nosotros no nos doblegaremos ante su estatua. Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad, pero que sepa el mundo y los demonios que cualquiera que sea nuestra situación, seguiremos confiando y esperando en nuestro Señor. Y esa es la idea y el corazón de nuestra dependencia al Señor. Pero hermanos, las sanidades no necesariamente también se ven con una sanidad espectacular, una desaparición de un cáncer o de un virus o de una infección contagiosa. También la expresión sanidades puede verse de maneras diferentes. Por ejemplo, cuidando de otros, mostrando compasión, especialmente a través de obras de misericordia. Visitar, compartir alimentos, compartir ropa. Los recursos tanto personales como de la iglesia son limitados, pero los de Dios no. Así es que oramos para que el Señor nos provea y nos dé sabiduría sobre las formas en que como iglesia y como individuos podemos aportar en el alivio de los dolores y sufrimientos que vivimos y que viven otras personas en este mundo. Así es que si usted tiene cosas en su casa que quizá no use, busque maneras prácticas en cómo poder aliviarle el dolor a otras personas. Quizá lo puede hacer a través de la iglesia, o quizá usted personalmente dice, voy a buscar oportunidades en cómo yo puedo ser un agente de sanidad en ese sentido con otras personas que están enfermas y en sufrimiento. Mis hermanos, el propósito de la misión para los discípulos estaba súper claro, pero ellos no podían enseñar como lo hacían los escribas y fariseos, siguiendo los modelos de la época, donde se usaba la religión como fuente de ganancia, poder e influencia. Y uno diría que eso es hace 2000 años, pero eso todavía se ve hoy. Así es que el Señor les tiene que dar instrucciones específicas en este entrenamiento para que ellos sepan cómo lo deben hacer. Y eso nos introduce en nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las instrucciones para la misión? Versículos 3 en adelante. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, sea de allí su salida. Y en cuanto a los que no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos.
Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La primera instrucción que el Señor les dice a ellos es: no se aprovisionen, deben confiar en mi provisión. Y aquí hay varias cosas que normalmente un viajero utilizaba o cargaba para su viaje: bordón, alforja, pan y dinero. El bordón no es un borde de algo, sino un bastón. Normalmente los judíos, especialmente los maestros, para tramos grandes llevaban un bastón, porque habían algunas zonas de Israel que eran planas, pero habían otras que eran regiones montañosas y semimontañosas. De manera que el bastón era supremamente útil para poder caminar en medio de esas largas horas de trayecto. Así es que el Señor les dice: no lleven un bastón extra. Normalmente todos llevaban uno y eso era común. Y cuando aquí dice no lleven bordón, comparado con los otros evangelios, es no lleven un bastón extra. Tampoco lleven alforja, que era una especie de bolsa o de mochila o de tula, y ahí era donde guardaban el dinero, el agua o el alimento para el camino. Y también les dice: no tengan 2 túnicas cada una, no lleven ropa extra. En otros evangelios va a decir que el obrero es digno de su salario. Y en este entrenamiento estricto buscaba que los discípulos aprendieran de manera estricta que es en Dios en quien debe estar puesta su confianza. Pero en segundo lugar les dice que ellos deben estar contentos con su hospedaje. Tienen que mostrar contentamiento y gratitud. En el versículo 4, en cualquier casa donde entre, quédense allí. ¿Qué hacían los falsos maestros? Iban de casa en casa, hacían cualquier cosa y pedían dinero por el servicio. Iban de casa en casa buscando cuál era la mejor casa donde posar. Entonces, si llegaban a una casa de madera, no se quedaban ahí. Iban a otra, encontraban otra, pero las paredes estaban sin revocar, no se quedaban ahí. Hasta encontrar la casa con porcelanato, con luces indirectas, con todos los servicios. Y entonces ahí sí se quedaban. Jesús les dice a sus discípulos: no, donde sean que los reciban, ustedes deben quedarse allí. Deben ser agradecidos y deben estar contentos. No existían hoteles, no existía la cadena del Ibis, ni apartaestudios, ni Airbnb. Ninguna de esas cosas existían. Así es que donde ellos llegaran y fuesen recibidos, allí debían quedarse. Mientras los falsos buscaban su propio beneficio y comodidad, ellos debían estar centrados solamente en la proclamación del evangelio. Y eso es una lección que ellos debían aprender, que Pablo también aprendió. Filipenses 4, el 11 al 12 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Los discípulos tenían que entender que habían días, habrían semanas, habrían meses donde ellos iban a estar muy bien, pero habrían otros donde hambre iban a pasar. Cualquiera que fueran las circunstancias, ellos debían seguir predicando el evangelio con gratitud, con contentamiento, con fidelidad. No con reproche, no con queja, no con reniego. El Señor donde me mandó. Esto contrasta mucho con los apóstoles de hoy, que si no les dan un hotel de $11,000 la noche, si no tienen jet privado, entonces no predican, no sirven, no van. Pero en tercer lugar, versículo 5, ellos tenían que dar testimonio sin importar el rechazo. En cuanto a los que no lo reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Los judíos, cuando visitaban ciudades gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel, era común que ellos salieran y sacudieran sus sandalias en señal de purificación por haber entrado y caminado en calles inmundas, como de esos despreciables gentiles. Lo curioso es que Jesús no les está mandando a predicar a ciudades gentiles, sino a ciudades propias del pueblo de Israel. Lo que esto significa es que cualquiera que escucha el evangelio y lo rechaza está en similar condición de perdición que los gentiles. Y el Señor dice: sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. En otras palabras, cumpla su responsabilidad. Usted no está llamado a predicar y obligar a que la gente crea, ni obligar a que la gente obedezca.
Usted está llamado a proclamar el reino y sanar enfermos. Pero es que yo lo sané y no se convirtió. Eso no es su problema. Usted siga su camino, avance, prosiga, que del resto me encargo yo, dice el Señor. Mis hermanos, del versículo 6 al versículo 9 vemos que los discípulos hacen lo que el Señor les dice, anuncian el Evangelio, pero del versículo 7 al verso 9 es como si estuviésemos viendo dos pantallas en paralelo. Los discípulos están predicando, sanando, y paralelamente los rumores de todo lo que está pasando llega a Herodes el tetrarca. Y entonces él dice, bueno, pero ¿quién es este Jesús? Noten ustedes que son los discípulos los que están haciendo esa campaña evangelística, si se quiere, pero lo que hace Herodes es hablar no de los discípulos, sino de Jesús. De qué era lo que estaba haciendo Jesús, de manera que hay una fidelidad implícita en la proclamación de los discípulos, porque ellos están hablando de Jesús, proclamando a Cristo, exaltándolo a Él, y por eso Herodes habla de Cristo, no de los predicadores. Y se pregunta, ¿quién es este Jesús? Y entre los rumores decían, bueno, quizás es Juan el Bautista, resucitó, Elías, algunos de los profetas. Y él dice, no, pero es que a Juan yo lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es esta persona? Y procuraba ver a Jesús. Y lo que vemos más adelante es que Herodes finalmente conoce a Jesús, pero no para escuchar el Evangelio, sino para ser cómplice del asesinato del Señor. Mis hermanos, aplicativamente lo primero que tenemos que tener con esas instrucciones es que no fueron para un cumplimiento de todo el tiempo. En Lucas 22, del 35 al 38, es decir, más adelante, Jesús les dice, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. El Señor fue fiel. Pero, versículo 36, entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla lo que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. El Señor ya estaba anunciando su muerte, y en otro momento histórico, más o menos unos 10 meses después, les va a decir, antes les dije que no llevaran, pero ahora sí la tienen que llevar. El Señor es fiel. El Señor, les manda a hacer lo contrario, porque la muerte de Cristo era inminente. Lo que sí es clave aquí, hermanos, es que nuestras vidas, especialmente de aquellos que sirven al Señor en un ministerio a tiempo parcial o tiempo completo, depende de el Señor. Y aunque aquí los discípulos son encomendados, más adelante vemos que fueron 70 los enviados. Y posteriormente Lucas en el libro de Hechos amplía ese rango de acción en la predicación, volviéndolo una tarea no solo de los apóstoles, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a proclamar la palabra del Señor, confiando en Dios, estando contentos con nuestras circunstancias y sabiendo que el servicio a Dios puede doler. Y de hecho duele mucho. Mucho. El pastor Juan Manuel Vaz, en unas reflexiones, dice que el ministerio pastoral es una vocación marcada por grandes recompensas espirituales, pero también por realidades humanas extremadamente difíciles. Algunas de esas satisfacciones del ministerio, cuando somos misioneros, pastores y servimos al Señor, es el servicio y el llamado, poder servir a Dios de una manera más directa. No significa que el que no sea pastor no sirve al Señor. Todos servimos al Señor. Pero el pastor y los que sirven de manera directa, ¿verdad?, tienen ese privilegio también, servir a Dios, tienen un llamado. Ver cómo la obra de Dios afecta a sus vidas, cómo familias son transformadas, ver conversiones, ver cómo el Señor hace bien a muchas personas, cómo edifica hogares, cómo transforma, cómo restaura, ver cómo el Señor obra en cada uno de los corazones, ser testigo de cómo los hijos vuelven a tratar con honra a sus padres, esposos que cumplen bien su labor, matrimonios que pasan de estar al borde del divorcio
a honrarse y amarse. Y también, hermanos, el afecto y la valoración, recibir el cariño de muchas personas. Eso es parte, entre muchísimas otras cosas, que son bendiciones del ministerio. Pero también hay otras realidades más difíciles, y es la carga personal y el sacrificio. Renunciar al tiempo libre, tener que ocuparse de las finanzas propias y de las finanzas de la iglesia y de los otros. Tener en la mente sus propios problemas, la familia, el trabajo, la salud, las luchas personales, pero a eso hay que sumarle los problemas también de la iglesia. Y no que el pastor se queje, es que esa es la realidad. El ministerio tiene un peso y es a veces tan grande que sin la ayuda de Dios definitivamente es imposible llevar a cabo cualquier misión en el reino de los cielos. El pastor y los que sirven al Señor de esta forma a veces sienten un sentimiento de utilitarismo, de ser usados. Solamente somos valorados mientras somos útiles para unas cosas, pero cuando ya no son útiles para ciertas cosas, simplemente son desechados, reemplazables. Los pastores tienen que lidiar con la crítica y la oposición constante. El pastor es el objetivo número uno de los comentarios. De todo lo bueno se le da gloria al Señor, pero de todo lo malo siempre eres el responsable. Las decisiones del pastor serán cuestionadas. Si el pastor habla mal de las ovejas es chisme, pero si las ovejas hablan mal de pastor, son oportunidades de mejora. La traición, la difamación, también son realidades que el ministerio trae consigo. Algunos buscarán tumbar tu reputación, algunos darán puñaladas por la espalda. A veces hay falta de reciprocidad y exigencia unilateral. Cuando los hermanos, miembros o la gente está mal, el pastor tiene que estar allí, escribir, llamar, preocupar. Pero si falla, sobrará el resto de la vida para ver cómo esa oveja la carga contra el pastor porque le faltó amor, misericordia y empatía. Porque para mí, el pastor, yo no soy importante para el pastor. Pero cuando el pastor tiene malos días, está triste o está mal, es posible que no le escriban, ni le llamen, ni le visiten, a menos que lo pongan su estado en Facebook. Todo esto lo dice el pastor Juan Manuel Vaz. El pastor debe seguir adelante, tiene que hablar de amor desinteresado, tiene que incomodarse por el beneficio de los demás, aun cuando nadie se incomode en absoluto por dar un beneficio al pastor. Tienes que prepararte para ser exigido en todo, así tú no exijas nada a nadie. Y termina diciendo el pastor Juan Manuel, que el compromiso y las responsabilidades también son desiguales. El pastor no puede faltar un domingo sin avisar. Y si no viene, tiene que dar explicaciones, mientras los miembros sí pueden faltar sin decir nada. Se toman un fin de semana sabático y no tienen por qué rendir cuentas absolutamente a nadie. El pastor ha de rendir cuentas por absolutamente todo. Si el pastor hace algo a un miembro que le ofenda, el rencor de este puede durar 2, 3, 5 años, toda la vida, incluso se va de la iglesia. Pero el pastor no puede, no tiene derecho, ni permiso, ni autorización para tener rencor hacia nadie. Cierro. Todas estas cosas los discípulos las tenían que aprender. Habrán lugares donde ustedes no los van a recibir. Y ustedes tienen que estar listos para eso. Si es que los discípulos, en lugar de quejarse y tener autoconmiseración, Señor, nadie se preocupa por nosotros, Señor, tal cosa, no, ellos tenían que ser fieles al Señor, porque ese llamado que hace el Señor les sostiene y les permite seguir confiando en Él.
Todos ellos necesitaban también esperanza para cuando quizás se enfrentaran a desafíos que los sobrepasaran. Ellos debían recordar que Cristo era quien los sustentaba a ellos, porque si no recordaban eso, era cuestión de días, semanas, meses en lo máximo, para que simplemente renunciaran a la misión. Y esto nos introduce en nuestro tercer punto, el sustentador de la misión. Versículos 10 en adelante. Los discípulos regresan de su misión gozosos, cuentan su experiencia, le dicen al Señor: Señor, mira, hemos hecho, los demonios aquí se nos sujetan, sanamos. Y Jesús les dice: ok, vámonos a otra parte, verso 10, a un lugar llamado Betsaida. No sabemos geográficamente, específicamente dónde queda, pero el punto es que ese es un lugar de pescadores, como era el oficio común en esta zona geográfica de Galilea y Capernaum. Pero la gente está en función de más beneficios para ellos y buscan al Señor. Verso 11, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús recibiéndolos. ¿Observan ustedes? Ellos están cansados, agotados, pero la gente quiere más. Y Jesús, en lugar de decirle: oiga, gente, ustedes no tienen oficios en su casa que hacer, no sé, barrer, trapear, pintar las columnas de su casa, pescar. No, el Señor los recibe, les habla del reino y sana a todos los que tenían necesidades de ser curados. El Señor sigue en su misión. Y luego entonces aparece el hambre. El día comienza a declinar, versículo 11. Los discípulos le dicen al Señor: Señor, manda a toda esta gente para su casa, porque ya está cayendo la noche y no hay comida para tanta gente. Miren lo sutil de la incredulidad. Estos discípulos acaban de sanar enfermedades, liberar personas de los demonios. Han sido medios a través de los cuales Dios ha hecho grandes maravillas sobrenaturales. Y cuando hay que alimentar a la persona, dice: Señor, no tenemos nada, manda a esta gente para su casa. Y el Señor les dice, versículo 13: denles de comer. O yo les tengo que decir de manera explícita que también el poder que les di es para que multipliquen comida. Eran incrédulos. Y ellos dijeron: Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos y compramos. Ellos no entendieron. Esa es la mente incrédula. No entienden. El Señor les dice: bueno, hay como 5,000 personas, hagan que se acomoden en grupos de 50. El Señor da gracias por los alimentos, los empieza a repartir. Y oh sorpresa, todos empiezan a comer hasta saciarse. Y se sacian, y comen, y comen. Y hermanos, aquí se nos dice que eran 5,000 hombres, pero todos están de acuerdo en que el promedio de personas allí, incluyendo mujeres y niños, eran más de 15,000 personas. Este coliseo de apartado caben bien acomodaditos, por ahí unas 5,000 personas, lleno. Ok, 3 veces ese coliseo de apartado. Y la logística que hay que hacer, si usted ha participado de eventos y ha estado en los equipos logísticos, alimentar 500 personas es muy complicado. Ahora repartir alimento a 15,000 gente, niños, yo quiero, y quizá algunos que tenían un hambre. Y el Señor, cojan y empiezan a repartir. Y de una manera misteriosa, quizá cuando el Señor ora o cuando los discípulos están repartiendo, el punto es que todo el mundo tiene alimento, todo el mundo se sacia. Y era una manera de recordar que Dios en el pasado había multiplicado también comida. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42, vino un hombre de Baal Salisa, este es Eliseo, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: dáselos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y él respondió: dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Era una especie de recordatorio.
Elías en los tiempos de sequía, que se quedó en casa de la viuda de Sarepta, lo mismo. La harina que se supone alcanzaba para una sola porción de comida, alcanzó para varios días. El Señor multiplicó la comida. Mis hermanos, este milagro de la alimentación de los 5,000 es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Y aunque aquí en Lucas termina el versículo 17 diciendo que todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas, en Juan nos da una historia más larga, nos da más información. Y dice el texto en Juan 6:26, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y ahora observa el énfasis que hace el Señor. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Ven? El pueblo de Israel quería hacer a Jesús rey, porque la demagogia y el populismo no es algo de nuestros tiempos. Les daré comida gratis, servicio gratis, empleo gratis, pensión gratis, todo gratis. Bueno, Jesús estaba dando comida, nos estaba sanando, salud, e iba a derrocar el imperio romano, Él iba a ser el rey. Todos nuestros problemas sociales, económicos y políticos estaban en hacer rey al Señor. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece para siempre. Mis hermanos, versículo 66 de Juan 6. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Ven? Y aquí hay una pregunta clave. ¿Por qué seguimos y servimos al Señor? ¿Porque es ventajoso? ¿Porque es beneficioso? ¿Porque obtenemos alguna renta? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? La gente está siguiendo a Jesús. Juan nos está diciendo que cuando Lucas dice y la gente buscaba a Jesús, no era por escuchar el evangelio. Era para asegurar el mercado del día. El subsidio del mes. Y cuando a la gente se le promete comida y todo gratis, obviamente eso va a mover masas. Pero el Señor no quería masas ni multitudes. Él quería discípulos. Jesús, en lugar de decirles no se vayan, quédense, se voltea a los discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? El versículo 68 y 69, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro, en esta confesión larga que nos conecta con Lucas 9, está diciendo que Él es nuestro sustentador. Y en la misión que ellos iban a desarrollar de predicar el reino de los cielos, sanar enfermos, etcétera, ellos tenían que recordar, Cristo es su alimento. Si Cristo no es nuestro sustentador, vamos a fracasar, nos vamos a desanimar, vamos a caer, vamos a quejarnos, vamos a renegarnos, vamos a tener autoconmiseración de nosotros mismos. Ay, qué pesar yo, pobrecito yo, es que yo. No, hermanos. Nosotros hoy, hermanos, y termino como inicié, tenemos la misión de predicar el evangelio con fidelidad, no buscando el aplauso de los demás, sino el aplauso del Señor. Fidelidad, apegados al mensaje que nuestro Señor nos dio, mientras buscamos oportunidades para servir a nuestra comunidad de maneras tangibles, pero no podemos reemplazar el evangelio con comida. No podemos reemplazar el evangelio con bienes temporales. Más bien esperamos y confiamos en que el Señor salve de acuerdo a su voluntad, sane de acuerdo a su voluntad.
y nos sustente de acuerdo a su voluntad hasta el último de nuestros días. Esa es nuestra misión: predicar, servir y confiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos esta porción, Señor, para que así como entrenaste a los discípulos, hoy nosotros podamos ser entrenados. Y recordar, Señor, que hemos de predicar tu palabra, hemos de servir a otros. Y mientras hacemos esas cosas, Señor, debemos descansar en tu provisión, en tu cuidado, en tu sustento, en tu consuelo, en tus fuerzas, en tu gracia, en tu benevolencia, en tu justicia, no en nosotros mismos, no en nuestras propias obras, no en nuestras propias fuerzas. Padre, oramos por los que están enfermos, padecen dolencias, achaques, males, por aquellos que sufren por diferentes razones, para que tengas misericordia, Señor, y nos permitas como iglesia y como hermanos buscar intencionalmente formas y oportunidades de aliviar el dolor de los demás, pero siempre recordando, Señor amado, que el valor mayor, la mayor dádiva que podemos hacer es darles el Evangelio, que ese salva y sus efectos duran esta vida y la otra. Oramos, Señor, por aquellos que sirven de una manera más directa, que están a tiempo completo, especialmente, Señor, por pastores, misioneros, evangelistas, maestros, para que ellos sean hallados fieles, para que tú les sustentes, para que tú les guardes, para que tú les proveas todo cuanto ellos necesitan. Y si alguno de ellos está rodeado de una iglesia, que esa iglesia sea fuente de ánimo, de consuelo, de sustento también para ese ministro, para esos ministros. Oramos, Señor, para que tú nos recuerdes que tú eres nuestro sustentador, aquel que nos sostiene, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos, Señor, para que los bienes temporales de este mundo aunque sean importantes, no eclipsen nuestro corazón y nuestra mente, haciéndonos creer que son lo más importante. Y nuestro corazón entonces responda en gratitud y obediencia a ti. Tuya sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.